acción profesional, académica, tenemos que aprender a tratar uno de los eventos más frecuentes que se presentan tanto en el prehospitalario como en el hospitalario, ¿no? Cuando uno va a un servicio de urgencia, observa también que uno de los problemas más comunes es la insuficiencia respiratoria. Doctor Zamora, doctor Zamora, no logramos escucharlo. Este, Les estaba manifestando que insuficiencia respiratoria es un evento que se presenta tanto en el prehospitalario como en el hospitalario. Y es uno de los motivos de más consulta en los servicios de urgencia. Y además es la primera causa de hospitalizaciones en la unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, nuestra obligación es aprender a determinar, en primer lugar, el diagnóstico y en segundo lugar, las causas que lo están produciendo para poder abordar al paciente con un diagnóstico, con un tratamiento adecuado y hacer después probablemente el diagnóstico para continuar con el tratamiento de soporte. ¿Qué es lo que queremos lograr con esta clase? Que ustedes comprendan los mecanismos de la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria, así como los mecanismos que llevan al paciente a hipoxemia e hipercapnia, ¿no? Sobre todo también que identifiquen los valores normales de la gasometría arterial, que aprendan a utilizar los indicadores de oxigenación, ¿no? Para poder dar terapias adecuadas, ¿no? También que aprendan las diferentes formas de insuficiencia respiratoria y sus causas, que conozcan los diferentes dispositivos de oxigenoterapia y que planteen diferentes formas de suplemento y soporte oxigenatorio y ventilatorio. En este evento vamos a definir lo que es insuficiencia respiratoria, la epidemiología a nivel nacional e internacional, la fisiología y la fisiopatología, qué cosa es hipoxemia, hipercapnia, qué cosa es gradiente arterial, índice de oxigenación, el PAFI, muy comúnmente utilizado en esta pandemia, los gases arteriales, sus valores normales, la clasificación de la insuficiencia respiratoria, el diagnóstico y el manejo específico y las medidas generales que se utilizan. Muy bien. Con respecto a la epidemiología a nivel mundial, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, realmente es un poco difícil de poder determinar, porque insuficiencia respiratoria no es una patología, una enfermedad, es un síndrome, ¿no? Es un síndrome que puede ser desencadenado por múltiples causas. Sin embargo, nos llegan datos de Europa en donde nos informan que la incidencia de insuficiencia respiratoria aguda potencialmente mortal es de aproximadamente 77,6 a 88,6 casos por cada 100.000 habitantes por año. En el Reino Unido, los ingresos en un estudio reportado nos dicen que la insuficiencia respiratoria como ingreso en la unidad de cuidados intensivos está dado a la cabeza por neumonía con un 5,9%, seguido de POC y también de asma. Y que la mortalidad hospitalaria que se encuentra es también secundaria neumonía en un 49,4%, seguido por EPOC y asma, ¿no? Probablemente el número de pacientes registrados
y que llegan con insuficiencia respiratoria a nivel mundial en los hospitales que tengan características menos graves, probablemente no sea reportado, ¿no? No se ha reportado. Muy bien. ¿Qué datos tenemos nosotros a nivel nacional? En el año 2008 se hizo un corte, un estudio en el hospital, en el servicio de emergencias del Hospital Rebagliati, en los cuales se incluyeron 1.029 casos. Y se encontró que los tres principales motivos de ingreso fueron disnea, dolor abdominal y trastorno de sensorio, estando la disnea como principal motivo de ingreso. Los diagnósticos que se encontraron para hospitalizarse en emergencia fueron insuficiencia respiratoria a la cabeza con 11,2%, hemorragia gastrointestinal, enfermedades renal crónicas en hemodiálisis descompensados y sepsis, ¿no? La mortalidad que se halló en este corte, en este estudio, fue de 5,73%. Pero observen ustedes que las dos causas principales de fallecimiento fueron insuficiencia respiratoria con un 39%, seguido de shock séptico con un 19%. Lo cual nos indica pues que nosotros de todas maneras, si vamos a estar en un área hospitalaria tenemos que dominar este temita o este tema, ¿no? Ahora, veamos cómo es la epidemiología nacional actual en pandemia, ¿no? Pandemia. En este cuadro, en esta gráfica, nosotros observamos dos cortes. Uno, que lo hicimos antes de que inicie la pandemia, y el otro, durante la cresta, durante la ola de la pandemia. El primero va a corresponder a febrero de 2020. El número de pacientes admitidos fue de 433, el número de pacientes hospitalizados, ¿no? Y observen cómo las cuatro primeras causas de ingreso está ITU a la cabeza, con 121 pacientes, seguido de insuficiencia respiratoria, con 86 pacientes, seguido de enfermedad renal crónica y ACV. Los porcentajes corresponden a ITU 28%, insuficiencia respiratoria 20%, enfermedad renal crónica 13% y ACV 11%, ¿no? Vean cómo la torta se reparte entre estas patologías. Sin embargo, en julio del 2020, estamos en la cresta de la ola, el número de pacientes admitidos casi se duplicó y de 400 pasaron a 814. Y las primeras cuatro causas de ingreso fueron insuficiencia respiratoria, uropatía obstructiva, dolor abdominal y TEC. Vean cómo insuficiencia respiratoria ocupa el primer lugar con una diferencia pues abismal, ¿no? Respecto a las otras patologías. Y hace casi el 91% de toda la torta. Y las demás enfermedades, todas ellas juntas, solo hacen el 9% restante, ¿no? Entonces, el incremento fue inmensamente grande y notorio con esta pandemia. Casi nos aproximamos al 900% de incremento, comparado pues con meses anteriores, antes de que se suceda esto, con meses anteriores al inicio de la pandemia, que fue en marzo, ¿no? Pero ¿cómo definimos nosotros insuficiencia respiratoria? Se define como la incapacidad del aparato respiratorio para poder llevar a cabo un intercambio gaseoso que consiga satisfacer las necesidades que tiene nuestro organismo para poder hacer su metabolismo normal. Así se define, ¿no? Pero lo que queremos que tengan en cuenta acá es una cosa. La insuficiencia respiratoria aguda no es una enfermedad por sí misma,
sino más bien la consecuencia de una serie de problemas que interfieren con la capacidad del sistema respiratorio de poder cumplir adecuadamente su función. Ahora, este inadecuado intercambio gaseoso puede deberse a disfunción de uno o más componentes esenciales, como pueden ser, por ejemplo, el control de la ventilación por parte del sistema nervioso, la ventilación propiamente dicha, la difusión a nivel alveolo capilar o alteraciones de la perfusión a nivel sanguíneo, ¿no? Cuando nosotros definimos en la práctica clínica, lo podemos definir desde el punto de vista gasométrico, que insuficiencia respiratoria es cuando encontramos una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, con o sin alteración de la presión arterial de CO2. ¿Cuál es la principal función del sistema respiratorio? La principal función del sistema respiratorio es garantizar un adecuado intercambio de gases con el aire ambiental y la sangre, ¿no? O sea, ¿qué significa? Captar oxígeno del aire y eliminar el CO2. Esa es la principal función del sistema respiratorio. Pero para que dicho intercambio se realice, el aire pues debe atravesar múltiples espacios, desde su entrada por las vías respiratorias hasta llegar a la barrera alveolo capilar. Debe atravesar arteriolas, pasar el torrente sanguíneo, ser transportado por la sangre y finalmente llegar a los tejidos que la van a utilizar. Entonces, para hacer todo ese transporte de aire con oxígeno hasta los tejidos, el sistema respiratorio y su funcionamiento no va pues a depender únicamente de los pulmones, sino que depende también del sistema nervioso central, de la pared torácica, del diafragma, de los músculos intercostales y abdominales y también de la circulación a nivel pulmonar, ¿no? Cuando se altera cualquiera de estos que van a permitir tener un sistema respiratorio adecuado, nos puede llevar a la insuficiencia respiratoria. Muy bien. Una vez que ingresa ya el aire a los pulmones, a nivel de la unidad alveolo capilar se realiza el intercambio gaseoso. Esta es la unidad alveolo capilar y a ese nivel se va a realizar el intercambio gaseoso, ¿no? Observen ustedes cómo la entrada del aire y la cantidad de oxígeno, esto es difundido a través de la membrana alveolo capilar y difunde a través del torrente sanguíneo. La suficiencia del intercambio gaseoso, este intercambio que ustedes ven acá, se realiza gracias a qué cosa? Al equilibrio que va a existir entre la ventilación, entre el aire que ingresa y el flujo sanguíneo capilar a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, para que un intercambio gaseoso pulmonar sea adecuado, debe haber una correspondencia adecuada entre la ventilación y la perfusión a nivel de la unidad alveolo pulmonar. Este equilibrio está determinado por un cociente, el cociente ventilación-perfusión, que siempre debe ser igual a 1, ¿no? Entonces, en conclusión, el intercambio gaseoso va a estar determinado por la velocidad con que ingresa el aire fresco a los alveolos. ¿Y esto por qué está dado? Está dado por el sistema nervioso central, la jaula torácica, la expansibilidad. En segundo lugar, por la concordancia que debe existir entre la ventilación y la perfusión capilar. En números,
Esto debe ser identificado con el cociente y esta relación debe ser igual a 1, ¿no? Y además por la difusión, o sea, por la permeabilidad que debe existir de la membrana alveolo capilar, o sea, por la gradiente alveolo capilar, ¿no? Pero ¿qué sucede a ese nivel, a nivel de la unidad alveolo capilar, cuando no se produce una ventilación o una perfusión adecuada a ese nivel? Vamos a mencionar dos patrones anormales muy comunes que se pueden presentar para el intercambio gaseoso. El primero de ellos es cuando observen ustedes acá, cuando hay una ventilación disminuida con una adecuada irrigación capilar, ¿no? Entonces el cociente que se obtiene es un cociente menor a 1. El cociente de ventilación-perfusión es menor a 1, ¿no? A esto se conoce como SHAN intrapulmonar, ¿no? Y hablamos de SHAN verdadero cuando indica pues una ausencia total de intercambio gaseoso. Y hablamos de mezcla venoso cuando este cociente se encuentra entre 0 y 1. Es mayor de 0 pero menor de 1. Y conforme aumenta esta mezcla gaseosa, siempre se va a aproximar a 0. La fracción de SHAN normal en un paciente normal va de 2 a 5%. Entonces, en el SHAN intrapulmonar observamos que hay una disminución de la ventilación alveolar, pero se conserva o está incrementada la perfusión. El otro patrón anormal que nosotros vamos a observar es este, en donde la ventilación alveolar está normal. Sin embargo, la perfusión se encuentra disminuida y a esto se conoce como ventilación del espacio muerto. El coeficiente ventilación-perfusión es mayor a 1, ¿no? En personas normales, este coeficiente, este índice, está entre 0,2 a 0,3. Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de insuficiencia respiratoria? Principalmente son 5, ¿no? Para que ustedes los recuerden. El primero de ellos es disminución del oxígeno inspirado y que se da con mucha frecuencia en aquellos pacientes que son alpinistas o que les gusta subir pues a las alturas, en donde la fracción de inspiración de oxígeno disminuye, ¿no? Esto es muy infrecuente, pero se da en este tipo de pacientes. La hipoventilación, que podemos observar en aquellos pacientitos que son portadores de enfermedades neurológicas o distrofias musculares, ¿no? Entonces no tienen una adecuada ventilación y por lo tanto no llevan un flujo adecuado de aire hacia los alveolos. La desviación o SHAN, ¿no? En zonas bien perfundidas pero poco ventiladas, ¿no? Cuando se presentan, por ejemplo, en las neumonías, en las atelectasias o en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada que acuden por edema agudo de pulmón. La discrepancia ventilación-perfusión, una mala distribución ventilatoria, cuando hay abundantes secreciones a nivel de las vías respiratorias, sobre todo en los ancianos o en aquellos pacientes que cursan con broncoespasmo, como por ejemplo los asmáticos o los pacientes portadores de EPOC. También se pueden presentar como último mecanismo en aquellos pacientes que tienen defectos de difusión, los portadores de fibrosis pulmonar, enfisema pulmonar o que han tenido una resección a nivel pulmonar. ¿Qué características vamos a ver en estos mecanismos fisiopatológicos? ¿Cuáles son estas características? Vamos a observar que, por ejemplo, cuando hay disminución de la presión parcial de oxígeno, de la presión inspiratoria de oxígeno, la presión arterial de oxígeno se encuentra disminuida. La presión arterial de CO2 también está baja. La gradiente alveolo arterial se encuentra normal y el paciente pues mejora con suplemento oxigenatorio. Cuando hay hipoventilación alveolar,
la presión arterial de oxígeno está disminuida, la presión arterial de CO2 se puede encontrar alta, la gradiente alveolo arterial es normal y mejora también con suplemento oxigenatorio. Cuando hay una alteración de la ventilación perfusión, la presión arterial de oxígeno está baja, la presión arterial de CO2 está normal o alta, el gradiente alveolo arterial se va a encontrar incrementada y va a mejorar con suplemento oxigenatorio. Pero cuando hay un cortocircuito de derecha izquierda o shunt, la presión arterial de oxígeno está baja, al igual que la presión arterial de CO2, la gradiente alveolo arterial se encuentra normal o alta y este tipo de pacientes no van a mejorar con suplemento oxigenatorio. Cuando evidenciamos que el mecanismo fisiopatológico es una alteración de la difusión, la presión arterial de oxígeno está baja, la presión arterial de CO2 también está baja, la gradiente alveolo arterial se va a encontrar elevada y el paciente mejora con el suplemento oxigenatorio. Habíamos mencionado que el principal transportador de oxígeno en la sangre es la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina va a liberar o va, digamos, a tener mayor enlace con el oxígeno de acuerdo a la curva de disociación que ésta pueda tener, ¿no? Entonces, cuando uno tiene, observen ustedes en esta gráfica, una presión arterial de oxígeno incrementada, entonces va a tener también una saturación de oxígeno mayor, ¿no? Y la curva se va a desviar hacia la derecha. Cuando se desvía hacia la derecha, se va a provocar en aquellos pacientes en los cuales van a tener un pH disminuido, van a tener incremento de la temperatura, van a tener una presión arterial de oxígeno, de CO2 elevada, o el 2,3 disfosfoglicerol va a estar incrementado. Y va a tender a ir hacia la izquierda en pacientes que cursan con patologías que tienen características contrarias a las ya descritas. O sea, un aumento del pH, disminución de la temperatura, presión parcial de CO2 disminuida o disminución del 2,3 difosfatoglicerol, ¿no? Ahí se va hacia la izquierda. Ahora, ¿qué cosa es la fracción inspiratoria de oxígeno? Cuando hablamos de fracción inspiratoria de oxígeno nos referimos al aire, a la cantidad, a la concentración de oxígeno que se encuentra mezclada con el resto de gases en el aire. Su concentración es aproximadamente de 20,9%. Por lo tanto, nosotros de forma práctica lo utilizamos como una fracción inspiratoria de oxígeno de 21%. El resto está dado por nitrógeno, casi el 79%. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un paciente y le colocamos algún tipo de suplemento oxigenatorio, vamos a decir que la fracción inspiratoria de oxígeno es la concentración medible o calculable de oxígeno que le podemos administrar al paciente. Y son estándares clínicos y ya veremos después cómo se va incrementando esta fracción de oxígeno de acuerdo a los litros que nosotros le administremos al paciente. ¿Y qué cosa es saturación de oxígeno? La saturación de oxígeno no viene a ser sino el punto de equilibrio en el que la presión de oxígeno de la sangre se va a equilibrar con la presión de oxígeno de la atmósfera y la hemoglobina se encuentra unida al máximo para esa presión parcial de oxígeno. Cuando hablamos de hipoxemia cuando la presión parcial de oxígeno disminuye en la sangre. Y hablamos de hipoxia cuando el oxígeno se encuentra disminuido en los tejidos, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de hipoxemia
cuando gasométricamente observamos una presión parcial de oxígeno menor de 80 milímetros de mercurio. Y esta puede ser leve, moderada o severa, de acuerdo a los valores. Si se encuentra entre el rango de 60 a 79, hablaremos de una hipoxemia leve. Si se encuentra entre 40 y 59, hablaremos de una hipoxemia moderada. Y si es menor de 40, hablaremos de una hipoxemia severa. Entonces, habíamos definido que hipoxemia es cuando un paciente tiene una presión parcial de oxígeno menor de 80 milímetros de mercurio. Sin embargo, nosotros, para determinar el nivel de presión parcial de oxígeno de una persona, ¿cómo lo hacemos? Si el paciente tiene más de 60 años, debemos restar 1 milímetro de mercurio debajo del nivel mínimo de 80 para poder calcular cuánto le corresponde. Este procedimiento no se aplica a pacientes mayores de 90 años. O también podemos utilizar otra fórmula. La presión parcial de oxígeno esperada está dada por esta diferencia, 104 menos la multiplicación de una constante 0,27 por los años que tiene el paciente, siempre y cuando el paciente se encuentre sentado. Si el paciente está en supino, echado, debemos hacer esta diferencia, 103,5 menos la multiplicación de una constante que es 0,42 por los años para poder obtener esa presión parcial de oxígeno cuando está en supino. Muchas veces nos vamos a enfrentar a pacientitos que, a pesar de que nosotros le colocamos oxígeno suplementario, este persiste con hipoxemia. A eso se llama hipoxemia refractaria. Pero hipoxemia refractaria lo vamos a definir en aquel paciente que tiene una presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio cuando se le administra una fracción inspiratoria de oxígeno mayor de 35%. Entonces, allí hablamos de hipoxemias refractarias. Pacientito que ya está con oxígeno, con un FiO2 mayor de 35 y a pesar de eso encontramos su presión parcial menor de 60 milímetros de mercurio. O también hablamos de hipoxemia refractaria cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio con un FiO2 menor de 0,35, en el cual ustedes le han hecho la prueba de oxígeno menor de 10 milímetros. O sea, ¿qué hicieron? Elevaron el FiO2 en 0,2 y se obtuvo una elevación menor de 10 milímetros de mercurio en la presión parcial de oxígeno. Si a pesar de elevar esto, ustedes obtienen una elevación menor de 10 milímetros de mercurio, también estamos hablando de hipoxemia refractaria, siempre y cuando tenga la presión parcial de oxígeno menor de 60. Cualquiera de estas dos es útil para poder hacer el diagnóstico. ¿Cuándo se observa hipoxemia refractaria? En aquellos pacientes portadores de enfermedades cardiovasculares que tienen shock intracardíaco de derecha a izquierda o son portadores de fístula arteriovenosa pulmonar. Y a nivel pulmonar, cuando tienen una neumonía consolidada, atelectasia lobular, una neoplasia gigante o un síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Cómo definimos hipercapnia? Ya ustedes conocen esos valores, se define como un valor de presión parcial de CO2 mayor de 44. Entonces, si tenemos un paciente que tiene un PCO2 mayor de 44 y queremos saber si es agudo o crónico, de forma práctica podemos observar, ¿no?, que si se ha elevado el PCO2 y el pH disminuye, eso nos indica agudeza. O sea, hay acidosis respiratoria, pero aguda. Por el contrario, si se eleva el PCO2 y el pH casi no se mueve o se mantiene estático o varía muy poco, eso indica cronicidad, ¿no? Indica cronicidad.
Muy bien. Y llegamos a la parte de la vedette, de lo que nos ha ayudado a nosotros en, digamos, el manejo de la pandemia, el PAFI. Es un indicador de oxigenación que se va a obtener dividiendo la presión arterial de oxígeno entre el FiO2, ¿no? Lo que se quiere o se indica es que el incremento, conforme uno va incrementando la fracción inspiratoria de oxígeno, la presión arterial de oxígeno debe elevarse de forma proporcional. A mayor FiO2 deberíamos encontrar una mayor presión parcial de oxígeno. Ahora, ¿cuál es el PAFI normal? El PAFI normal fluctúa en el rango de 425 a 485 con un FiO2 de 0,21. ¿Cómo lo obtenemos? El PAFI lo vamos a obtener dividiendo el 100%, que es la presión arterial de oxígeno en un paciente normal, entre el FiO2 normal a cualquier nivel, que es 0,21. Esto nos va a dar 476. Entonces, los rangos estipulados para hablar de un PAFI normal van de 425 a 480. ¿Ya? ¿Y cuál es la presión arterial de oxígeno esperado cuando uno le administra a un paciente FiO2 incrementado en un pulmón sano? ¿Cómo obtenemos? Entonces, nosotros podemos encontrar esta presión parcial de oxígeno multiplicando 5 por el FiO2 más menos 10 milímetros de mercurio. Esa es la presión parcial de oxígeno esperada en un paciente con un pulmón sano. Muy bien. En el año 2012 se reunieron en Europa, en Berlín, y el Consenso de las Unidades de Cuidados Intensivos publicó estos indicadores de Berlín, ¿no? Para poder determinar las categorías del síndrome de distrés respiratorio. Y lo clasificaron en 3 grandes grupos. Síndrome de distrés respiratorio leve, cuando el PAFI estaba menor de 300, moderado cuando era menor de 200 y severo cuando era menor de 100. Cada uno de ellos estaba en relación a la mortalidad que producían en los pacientes, asociándose una mortalidad de 27% para la forma leve, 32% para la moderada y vean, de hasta 45% para la forma severa, ¿no? No se olviden que el PAFI en individuos sanos debe ser mayor de 450. El rango habíamos descrito anteriormente que va desde 425 hasta 480. Muy bien. Ahora veamos lo que es gradiente alveolo arterial. El gradiente alveolo arterial no viene a ser sino la diferencia entre las presiones de oxígeno a nivel alveolar y la presión de oxígeno a nivel arterial, a nivel de la unidad capilar de la circulación. La gradiente alveolo arterial tiene un valor normal entre 10 a 20. Eso es su valor normal, 10 a 20, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para medir indirectamente las anomalías de la ventilación-perfusión, ¿no? Mide indirectamente anomalías de ventilación y de perfusión. Lo que quiero que se acuerde de acá es que toda gradiente por encima de 20, toda gradiente por encima de este valor de 20 se considera patológica. Ya es patológica. Ahora, esta gradiente también va a variar con la fracción inspiratoria de oxígeno. Y lo otro es que la gradiente alveolo arterial aumenta en 5 a 7 milímetros de mercurio por cada incremento del 10% en el FiO2. Recuerden ello. ¿Cómo obtengo yo la gradiente alveolo arterial? ¿No? Habíamos dicho que esta es la diferencia entre la presión parcial de oxígeno alveolar y la presión parcial de
oxígeno a nivel arterial, que su valor va de 10 a 20. La presión alveolar está dada por la presión barométrica y la presión del vapor de agua, menos la presión del vapor de agua multiplicado por la fracción inspiratoria de oxígeno que tiene el paciente, menos la presión arterial de CO2 entre una constante que es 0,8. ¿Cuál es la presión barométrica a nivel, digamos, sobre el nivel del mar? 760 es la presión barométrica. ¿Y cuál es la presión del vapor de agua? Es 47. De tal forma que nos sale una constante, 713. El FiO2 va a depender de cuánto le estamos administrando al paciente. Si es un FiO2 ambiental, será pues 0,21%. ¿Cuál es la presión arterial de CO2 normal? 40%. Y la constante 0,8. Haciendo el cálculo de toda esta fórmula, vamos a obtener, ¿no?, que es igual, la presión alveolar de oxígeno es igual a 100. Y habíamos dicho que la presión arterial de oxígeno, perdón, que la gradiente alveolo arterial es de 10 a 20 y la presión arterial de oxígeno es 90. Por lo tanto, la diferencia de esto, de presión alveolar menos presión arterial de oxígeno, va a ser igual a 10. Recuerden nuevamente, toda gradiente alveolo arterial mayor de 20 es patológica. ¿Para qué nos sirve? Nos permite diferenciar si la insuficiencia respiratoria es de causa pulmonar o extrapulmonar. Si lo encontramos incrementada, diremos pues que es de causa pulmonar. Si está normal, diremos que es de causa extrapulmonar. Ahora, ¿cómo podemos calcular el SHAN, el porcentaje de SHAN intrapulmonar? Habíamos dicho que lo normal del PAFI era de 425 a 480, en promedio 450. Entonces, por cada 100 de diferencia, el SHAN es aproximadamente de 5%. Si nosotros tenemos un PAFI, por ejemplo, de 170 y la presión, el PAFI normal es de 450, la diferencia va a ser 280. Si por cada 100 hay 5% normal con 280, vamos a tener un 14% de SHAN. ¿Cómo calculamos el SHAN intrapulmonar con la gradiente? Por cada 20 milímetros de mercurio de gradiente, eso equivale a un 1% de SHAN. Por ejemplo, si nuestra presión alveolar arterial de oxígeno es de 170 y nuestro FiO2 es de 100%, para calcular la presión alveolar de oxígeno, utilizamos la presión barométrica, la presión parcial de agua, y al final vamos a obtener 663. Entonces, estos 663 le vamos a restar la presión arterial de oxígeno y vamos a quedarnos con 493. Si la gradiente alveolo arterial en pacientes con FiO2 de 100 es de 50 a 70, por lo tanto, si le resto a 493,70 me quedan 423. Si habíamos dicho que de cada 20 equivale a 1% de SHAN, de 423 vamos a obtener un 21,15% de SHAN. ¿Por qué es importante calcular todas estas cosas? Es importante porque observen ustedes cómo conforme se incrementa el porcentaje de SHAN, disminuye la presión arterial de oxígeno conforme se incrementa. Y conforme se incrementa también el SHAN, la presión arterial de CO2 llega hasta cierto rango, a un punto de equilibrio en el cual este también empieza a incrementarse. Entonces, el porcentaje de SHAN es inversamente proporcional a la presión arterial de oxígeno, ¿no? Y está relacionado directamente con
la presión parcial de CO2. En esta otra gráfica nosotros observamos cómo a mayores porcentajes de Shan, así nosotros incrementemos el FiO2, este va a incrementar la presión parcial de oxígeno muy levemente, ¿no? A mayor Shan, mayor FiO2, pero menor incremento de la presión parcial de oxígeno. Muy bien. Otro aparato que nos ha servido como un instrumento muy útil para el manejo de la pandemia ha sido pues la oximetría de pulso, ¿no? Los pulsoxímetros, ya sean de dedales o hay pulsoxímetros mucho más grandes, ¿no? ¿Por qué es importante un oxímetro de pulso? Porque es un procedimiento que nos permite valorar al paciente de forma no invasiva, de forma continua y de forma limitada. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas cosas, algunas características que pueden causar error. En primer lugar, los que nos dan una saturación falsamente normal, ¿no? Una saturación falsamente normal. Como son, por ejemplo, la meta o la carboxihemoglobina. La meta o la carboxihemoglobina. Niveles elevados de hemoglobina glicosilada y también la luz ambiental, que es la que cruza y interfiere con la saturación normal. La saturación de oxígeno falsamente disminuida, también provocada por la meta y la sulfohemoglobina en pacientes que cursan con anemia grave, aquellos pacientes que tienen congestión venosa, aquellas pacientes o aquellos pacientes que acuden a atenderse con las uñas pintadas, que tienen la piel muy pigmentada y también la interferencia de la luz ambiental. Y otras veces porque hay una inadecuada forma de la onda, ya sea por hipoperfusión, el paciente está chocado, porque está muy frío, hipotérmico, porque está muy pigmentada su piel, o por la mala posición del pulsoxímetro. Recordar que los niveles de saturación de oxígeno fluctúan entre 95 a 99%, eso es lo normal. Cuando nosotros encontramos un pacientito que está entre 91 y 94, hablamos de hipoxemia leve, moderada cuando está entre 86 a 90 y severa cuando estos pacientes tienen pues menor de 86%. A nivel prehospitalario hay una correlación, ¿no? Cuando se utiliza la pulsoximetría y vemos que cuando el paciente satura entre 90 y 95%, decimos que la presión arterial de oxígeno se encuentra entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Cuando la saturación de oxígeno es 90 o menor, significa que la presión parcial de oxígeno está en 60 milímetros de mercurio y por lo tanto el paciente está en insuficiencia respiratoria aguda. Debemos recordar siempre, ¿no?, que el diagnóstico de insuficiencia respiratoria es gasométrico y para ello nosotros tenemos que obtener una muestra de sangre a través de la punción arterial y lo llevamos a un aparatito, ¿no?, a un aparato que nos pueda leer y dar una lectura de todos los valores consignados y que se puedan tomar de esa muestra de sangre. Los valores normales son, ya habíamos dicho, para una presión parcial de oxígeno mayor de 80. Por menor de esto, si hablamos de hipoxemia. La presión parcial de CO2 fluctúa entre 35 a 45. La saturación de oxígeno debe ser mayor de 90. El bicarbonato fluctúa entre 24 más menos 2 y el pH en un rango de 7,35 a 7,45. ¿no? Y podemos también obtener a través de esta gasometría diferentes variables como son el PAFI y el gradiente alveolo arterial. ¿Cómo podemos clasificar nosotros la insuficiencia respiratoria? En tres grandes grupos.
De acuerdo al criterio clínico evolutivo, vamos a tener insuficiencia respiratoria aguda, vamos a tener insuficiencia respiratoria crónica y vamos a tener insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Eso es de acuerdo al criterio clínico evolutivo. Según el mecanismo fisiopatológico subyacente, habíamos mencionado que pueden ser por disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, hipoventilación alveolar, alteración de la difusión, alteración de la relación perfusión-ventilación o ventilación-perfusión y el efecto del shunt. Según características gasométricas, lo clasificamos en 4 grandes grupos. La 1 o hipoxémica, la 2 o hipercápnica, la 3 o perioperatoria y la 4 shock provocada por shock o hipoperfusión. Estos son los mecanismos de la insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Gasométrica, oxigenatoria o hipoxémica provocada por un desequilibrio de la ventilación pulmonar o la presencia de shunt intrapulmonar. La tipo 2, ventilatoria o hipercápnica por disminución de la ventilación alveolar o aumento del espacio muerto. En estos casos estamos hablando de que no hay un buen fuelle en el paciente que permita llevar la cantidad necesaria de aire hacia los alveolos. La tipo 3 o perioperatorio que se produce por aumento de volumen de cierre por disminución de la capacidad vital. Y en la tipo 4 es la que está asociado a estados de hipoperfusión o estados de shock. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia respiratoria? Observen cómo en tipo 1 está pues el síndrome de distrés, el asma, el edema agudo cardiogénico, la fibrosis intersticial, neumonía, neumotórax, tromboembolismo pulmonar o la hipertensión pulmonar. En la tipo 2 o ventilatorio, trastornos del sistema nervioso central, de la unión neuromuscular como Guillain-Barré, miastenia, un traumatismo vértebro-medular, trastornos musculares de la pared como distrofia, polimiositis, tórax batiente. En la tipo 3, síndrome de distrés respiratorio del adulto, asma severa, EPOC. Y en la tipo 4, cuando un paciente cursa con shock secundario, por ejemplo, a un IMA, a una hemorragia, a una sepsis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de insuficiencia respiratoria? Ya habíamos dicho que para precisar el tipo de insuficiencia respiratoria, el diagnóstico fino es por gasometría. Nosotros podemos tener ya una presunción diagnóstica por las características clínicas que pudiera tener el paciente. Sin embargo, eso debemos corroborarlo con la gasometría. ¿Y qué tenemos? Le pedimos un AGA, un hemograma para poder determinar las diferentes causas si es que estamos sospechando un problema infeccioso, bioquímica o electrolitos, enzimas cardíacas, perfil de coagulación, dímero D o ProBNP. Todo esto va en relación a las características clínicas que va a tener el paciente. Hacia eso está orientado, además de la gasometría, los exámenes que debiéramos pedir. En cuanto a estudios por imágenes, podemos valernos de una radiografía de tórax, una tomografía axial computarizada, una ecografía que está muy de moda y que se utiliza mucho actualmente en todas las emergencias, la ecografía, un scan, ventilación, perfusión y el electrocardiograma si es que estamos sospechando un problema cardiovascular. Esta es una radiografía de tórax normal en una paciente mujer en el cual vemos claramente la radiolucidez de ambos campos pulmonares. En contraparte con esta otra radiografía en el cual vemos pues la presencia de un infiltrado difuso alveolar y el cual el paciente cursa con un síndrome de distrés respiratorio severo. Acá podemos observar otra de las causas que originan una insuficiencia respiratoria. Este es el callado de la arteria pulmonar, en donde hay un émbolo en la pulmonar derecha, ¿no? Y que va a estar provocando un tromboembolismo pulmonar.
¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de los pacientes? Las manifestaciones clínicas de los pacientes van a estar en relación a si es por hipoxemia o por hipercapnia. Si es por hipoxemia, el paciente se va a encontrar disneico, taquimneico, vamos a observar cianosis peribucal o distal, diaforesis. El paciente puede estar taquicárdico o bradicárdico, hipertenso o hipotenso, de acuerdo a la evolución que tengan de la enfermedad de fondo que está padeciendo. Puede presentar incoordinación motora, soñolencia, convulsiones e incluso estar en coma. ¿Ya? Si el paciente cursa con hipercapnia, vamos a observar un paciente pues desorientado, con tendencia al sueño, aletargado, ¿no? Con dolor de cabeza, a veces con temblores, asterisis y también puede llegar al coma. Entonces, de acuerdo a las manifestaciones, si es por hipoxemia o por hipercapnia. Este es un cuadro en que nosotros vamos a cuantificar o mencionar o valorar. Habíamos dicho que la insuficiencia respiratoria no es una enfermedad única o no es provocada por una enfermedad única, sino que es un síndrome que es provocado por múltiples enfermedades, ¿ya? Entonces, que pueden ser pues de origen ventilatorio, a nivel respiratorio, cardíaco o nivel cerebral. Entonces acá estamos presentando un algoritmo para que puedan llegar a precisar el diagnóstico diferencial de la insuficiencia respiratoria. ¿Cómo manejamos nosotros la insuficiencia respiratoria en emergencia? Todo paciente que llega hay que brindarle pues medidas generales como son oxigenoterapia, suplemento de oxígeno, oxigenoterapia, plantear la necesidad de una ventilación no invasiva o invasiva. Podemos utilizar nebulizaciones de acuerdo a la patología con la cual estén, aspirar secreciones si vemos que no manejan de forma adecuada sus secreciones, darle fluidoterapia, ya sea agresiva, cuando es secundario a un problema de descompensación hemodinámica, brindarle también fisioterapia respiratoria, vendaje de miembros inferiores y anticoagulación profiláctica, si es un paciente que lo amerita. Y como medidas específicas, vamos a tratar de manejar la enfermedad de fondo que está originando este problema de insuficiencia respiratoria, ya sea cerebral, respiratoria, cardíaca o hemodinámica, o infecciosa, ¿no? Entonces, como medidas específicas, le daremos tratamiento a la causa de fondo, ya sea antibióticos, anticoagulaciones totales, vasodilatador o diuréticos, inotrópicos, corticoides, o realizaremos algún procedimiento como una intubación para poder apoyar de forma específica al paciente. Esto es para más o menos explicarnos por qué cuando un niño tiene algún problema respiratorio se afecta más que un adulto y desarrolla rápidamente insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿por qué el niño se afecta más? Porque tiene inmadurez de su centro respiratorio, sobre todo en el prematuro, ¿no? Y esto provoca apneas. Tiene menor tolerancia a la fatiga muscular, como tiene una caja pequeña, sus músculos también están menos desarrollados, ¿no? Sus músculos intercostales, el diafragma incluso. Tiene una mayor participación de la vía aérea periférica en la resistencia total al flujo aéreo. Tiene ausencia de ventilación colateral. Tiene una mayor distensibilidad de la pared torácica, pero su componente retráctil elástico es menor. Tiene una mayor proporción y tamaño de las glándulas submucosas bronquiales.
¿Cuáles son los objetivos de la oxigenoterapia? En términos generales son tratar la hipoxemia, disminuir el trabajo respiratorio y disminuir el trabajo miocárdico, que son los que a las finales van a agotar al paciente y van a llevar al fracaso ventilatorio, oxigenatorio y a la muerte. Pero como parámetros, ¿qué es lo que debemos monitorizar? Debemos ver que su presión parcial de oxígeno sea mayor de 60. Pero a la vez que administramos suplemento oxigenatorio, debemos tratar en la medida de que, de que esta fracción inspiratoria de oxígeno sea menor de 60. Que la frecuencia respiratoria que realice el paciente sea menor de 24. Que su frecuencia cardíaca sea menor de 100. Y que su presión arterial sistólica sea mayor de 100. Y su saturación sea mayor de 90. O sea, nosotros debemos darle al paciente medidas que nos permitan llevar cuando estamos monitorizando estas fracciones a estos valores del paciente, a estos valores. Muchas veces vamos a encontrarnos con pacientes que tienen pues una presión parcial de oxígeno de 50. Tenemos que tratar de que sea mayor de 60. Empezamos muchas veces con una fracción inspiratoria de 100% en aquellos pacientes que sometemos a ventilación mecánica. Entonces debemos disminuir esa fracción inspiratoria a menor de 60. Lo ideal sería que esté en 40. Que cuando respire el paciente, pues veamos que este no está por encima de 20. Bueno, estos valores son a los cuales nosotros debemos de llevar a nuestros pacientes. Estos son nuestros parámetros objetivos. Y como dispositivos de oxígeno, ¿qué tenemos para poder brindarle al paciente este suplemento? Tenemos los dispositivos de bajo flujo que tienen un FiO2 variable y los dispositivos de alto flujo, aquellos que tienen un FiO2 constante. Dentro de los dispositivos de bajo flujo tenemos las cánulas nasales, las mascarillas faciales y las máscaras con bolsa de reservorio. Y dentro de las de alto flujo tenemos las máscaras de Venturi y las cánulas de alto flujo. Los sistemas de alto flujo o de Venturi tienen determinados colores para poder, que nos indican qué fracción inspiratoria de oxígeno le podemos dar al paciente. Por ejemplo, el azul brinda un FiO2 de 24, el amarillo de 28, el blanco 31, el verde 35, rosado 40 y el anaranjado 50 de FiO2, ¿no? Y a su vez tienen ciertas marcas que hay que mantener abierto para poder dar el flujo total de oxígeno en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el flujo de oxígeno recomendado para un FiO2 de 24 es 4 litros. Entonces tenemos que buscar nosotros en esas flechitas 4 litros. El flujo de oxígeno recomendado para 28, para dar una fracción inspiratoria de 28%, también de 4 litros, para dar una fracción inspiratoria de 31 es de 6, 35 de 8, 40 de 8 y a partir de 50 es de 10 litros. Acá hay unas marquitas que nos dicen cuánto es lo que queremos administrar y con cuánto es el flujo a elegir en el caudal que nosotros queremos dar para conseguir el FiO2 deseado. Dentro de los sistemas de bajo flujo tenemos las cánulas binasales. Recordar, creo que ya han hecho ustedes un seminario de oxigenoterapia, que van escalándose de acuerdo a los litros por minuto, 24, 28, 32, 36 y hasta 40%. Más de 40% con cánula binasal nosotros no podemos administrar o incrementar el FiO2 del paciente. Mal haríamos en ponerle una cánula binasal y mantenerlo con 8 litros cuando todo ese oxígeno se está perdiendo. Lo máximo es 5 litros por minuto, 40%. Máscaras de oxígeno que nos van a brindar 40 a 45, 45 a 50 y 55 a 60 con esta cantidad de litros por minuto. Las máscaras de reservorio con bolsa de reservorio reinhalatoria, ¿no?
que nos permiten brindar hasta 80% con 12 litros, y las con reservorio, pero no reinhalatoria, los que nos permiten llegar hasta 99% con 8 a 12 litros. Esa es la diferencia entre las con unidireccionales y las que no son unidireccionales. Observen acá cómo el oxígeno ingresa y se redistribuye en ambos lados. Acá el oxígeno ingresa y se concentra a nivel de la bolsa de reservorio porque tiene una bolsa unidireccional que solo permite la salida cuando el paciente respira. Cuando nosotros administramos oxígeno a un paciente, este oxígeno suplementario habíamos dicho que puede ser mayor de 60%, pero esto no debemos mantenerlo más de 48 horas. ¿Por qué? Porque el oxígeno produce toxicidad a nivel pulmonar, malogra, daña los pulmones. Cuando el FiO2 es mayor 0,21, ya el paciente pues, puede sufrir lesiones. Y a mayor FiO2, mayor de 60, se van a presentar problemas como microatelectasias, disminuye la elasticidad y la capacidad vital del pulmón del paciente, elevación de la gradiente alveolar arterial de oxígeno, y en pacientes con EPOC induce a la hipoventilación, disminuye su estímulo respiratorio. Muy bien. Cánulas de alto flujo. ¿En quiénes está indicado las cánulas de alto flujo? En aquellos pacientes en los cuales observamos que hay insuficiencia respiratoria. Aquellos en los que nosotros estamos tratando de preoxigenarlos antes de realizar la intubación traqueal. En aquellos pacientes que estamos destetando de la ventilación mecánica. Antes de un procedimiento invasivo como una terapia de oxigenación. En la insuficiencia cardíaca. Para la utilización de oxigenoterapia suplementaria fuera del servicio de unidad de cuidados intensivos, para cuidados paliativos y en aquellos pacientes en los cuales vamos a observar exacerbación de su enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Contraindicaciones y complicaciones de las cánulas de alto flujo. No se han descrito efectos adversos importantes, ¿no? Los sistemas de humidificación, estos sistemas de humidificación van a permitir administrar gases acondicionados, humidificados y a temperaturas adecuadas para que puedan recibir el paciente. Entonces, generalmente las alteraciones de estructuras nasofaringias se van a minimizar enormemente. Y habíamos mencionado que hay que tener mucho cuidado en el uso de este tipo de suplemento oxigenatorio, sobre todo en aquellos pacientes con EPOC, porque producen disminución del estímulo respiratorio, producen hipoventilación y por consiguiente pueden provocar acidosis respiratoria. Si vemos que un paciente, a pesar de haber utilizado cánulas de bajo flujo, alto flujo, no obtenemos la respuesta adecuada, la alternativa final es ofrecerle ventilación mecánica. Pero esa ventilación mecánica puede ser de dos tipos: ventilación mecánica no invasiva y ventilación mecánica invasiva. La ventilación mecánica, ¿qué va a hacer? Va a sustituir la función respiratoria normal de forma temporal, ¿ya? Y esto va a ser hecho por respiradores, estas máquinas. El objetivo es disminuir el trabajo respiratorio en el paciente, revertir la hipoxemia y la acidosis respiratoria. Cuando tratamos de elegir cuál de las modalidades vamos a utilizar, tenemos que pensar de forma razonable. Para ventilación mecánica no invasiva, necesitamos que el paciente esté
despierto, que colabore, ¿ya? Se requiere también contar con personal entrenado que nos ayude a monitorizar y nuevamente hay que hacer una adecuada selección del paciente. No podemos colocar un paciente que tiene algún trastorno de sensorio bajo o disminuido o que tenga abundantes secreciones o que esté hemodinámicamente inestable. No, se necesita un paciente estable hemodinámicamente y despierto que colabore. Por ejemplo, indicaciones principales: edema agudo de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva para la ventilación mecánica no invasiva, en los cuales vamos a encontrar disnea moderada grave, uso de musculatura accesoria, hay una descoordinación tóraco-abdominal para la respiración, la frecuencia respiratoria se encuentra por encima de 30. Si nosotros le hacemos gasometría, observamos que puede tener un PAFI menor de 300, una presión parcial de oxígeno menor de 60 y una saturación de oxígeno menor de 90 con un FiO2 mayor de 50%. En las enfermedades pulmonares obstructivas, se indica en aquellos pacientes que tienen las mismas características del paciente con edema agudo del pulmón, pero que cursan con acidosis respiratoria, un pH en 7,3. Contraindicaciones tenemos relativas y absolutas, ¿no? Relativas, habíamos dicho, depresión leve del sistema de conciencia, no aplicar en pacientes que tienen una escala de Glasgow menor de 8, están confundidos o agitados, con secreciones abundantes, ¿no? Contraindicaciones absolutas: obstrucción de vía superior, parada respiratoria, agitación, shock. Y por último, tenemos nuestra última carta, que es la ventilación mecánica invasiva, los cuales van a estar indicados en aquellos pacientes que tienen una frecuencia respiratoria mayor de 35. Vemos que es un paciente que está agotando su musculatura respiratoria, frente a pacientes que cursan con hipoxemia refractaria, un mal manejo de vía respiratoria, un paciente que está con encefalopatía de algún grado, la indicación es ventilación invasiva. Hay que valorar, pues, de forma global al paciente, ¿no? Hay que valorar. Habíamos dicho, todos los pacientes que tienen contraindicaciones para ventilación mecánica no invasiva deben ser sometidos a ventilación mecánica invasiva. Muy bien, doctores. Esto ha sido el tema de hoy. Estoy atento a sus preguntas. Doctores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?